llegaron los bomberos, eso significa que empieza la crema en poquito. Las fallas se creman a partir de las 12 de la noche, supuestamente todas las fallas a la vez, pero evidentemente eso no sucede porque se debe a los bomberos, que necesitan cada falla que haya bomberos. Así que bueno, la nuestra nos tocó esperar hasta las 2:30 de la mañana pasada. Hay poca gente porque ya la gente está cansada, mañana no es festivo en Valencia, por lo tanto ha llegado poca gente. Los bomberos se están preparando para comenzar a quemar cada negocio, cada barrio, cada esquina. Hay que felicitar a los bomberos porque el trabajo que hacen es fenomenal. Está la fallera mayor esperando para que cuando termine todo el dispositivo de los bomberos ya pasara a encender la mecha que va a hacer los fuegos artificiales y quemar la falla. Nuestro ninot de la falla extramuro de la se esconden. Hola, Ani. ¿Qué hora es por ahí? Es temprano, ya nos estamos muriendo de sueño. Estuve a punto de no bajar. Iba a filmar desde la ventana, pero había prometido filmar y dije voy a bajar. No encendieron todavía porque había que esperar a los bomberos. El año pasado nos tocó más temprano, pero van rotando, se atrasan, es normal, son demasiadas. Ah, tempranito, guay. Casi las 11. Casi las 3, mañana me tengo que levantar temprano. Ya falta poco. No corto porque seguro que cuando corto lo largan, así que voy a esperarme. Que los veo muy preparados los bomberos. Me tiemblan las manos del frío. Vale, parece que ya está listo. Agua fuera. Si bien los bomberos no apagan el fuego de las fallas, tienen que estar por cuestión de seguridad. Y nunca empieza una crema sin la presencia de los bomberos y la policía. Vale, parece que están por empezar.
Eso significa que ya empieza. Hola, Tommy. Tommy, esto te va a gustar, ¿eh? Si te gustan los petardos, esto te va a gustar. Vamos, señor Pirotecnic. Vamos. Ya empieza, ya empieza. Pequeños fuegos artificiales, no se ve porque de noche hay como un cordón que se va encendiendo y las fallas están rodeadas a su vez de ese cordón, que es la que la enciende. Sería como una mecha de... Bueno, ahora lo van a ver porque empieza a estallar. Está la fallera mayor. Vale, donde están todos filmando ahí está la fallera mayor, que es la que enciende esa mecha que les digo, que mi amigo se tomó una mejor posición, pero de aquí no se ve. A esta altura de la noche ya las falleras y las falleras principalmente no han parado de llorar, porque significa que acaba su año en el que han estado haciendo diferentes funciones sociales dentro de su ciclo, ¿no? Como fallera. Por ejemplo, no sé, recitales infantiles, tiene muchas actividades sociales. Entonces, claro, culmina su año de actos sociales, su año de fallera mayor, representando a su falla, y por eso lloran cuando se queman las fallas. Es el final de su labor, y para el resto de las personas que muchas veces dicen, pero ¿cómo puede ser que las quemen? Que bueno, por un lado sería imposible guardar todas estas obras, por eso lo que se hace es indultar una al año, en la que se elige cuál es la ganadora. Esa pasa a ser al Museo Fallero y las demás pasan a ser Pasto de las Llamas.
Y aparte porque, bueno, se sigue la tradición que comenzó, se supone que comenzó con los carpinteros que quemaban los restos de madera como inicio de primavera. Entonces esto para nosotros la renovación, el inicio de la primavera es la quema de las fallas. Hola Diana, ¿estás despierta? ¿Por qué no se vinieron para acá? Un poco de olor a gasolina. Ahí está, la fallera mayor ya prendió la mesa. Bien el centro, cuando prende bien el centro, genial. Lo increíble es levantarse mañana a la mañana y encontrarse con la ciudad como si aquí no hubiese pasado nada. Mira, le están tirando a mi casa agua. Menos mal que, madre mía, cómo dejaron las ventanas. Bueno, claro, tiran agua para bajar la temperatura de las fachadas. Feliz para mi vecina. Ahora se siente el calor, ¿eh? Calor, 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 calor. Como no están dejando los cristales de las vías. No quiero mirar, no quiero mirar. Un beso, Diana, que descanse. Mandale un besito a Francis. Calor, quema. Nos vamos alejando. Esta está quemando. Hace mucho calor. Estamos unos 20 metros. Exactamente hace muchísimo calor aquí. Miren la gente cómo se ha ido. Florencia, que ahí está. Y se me queman los pelos. Se quema el gato, por eso el calor que tenemos aquí vamos a seguir viendo. Wow. Ya, queremos 20 minutos. Mañana cuando llegue el niño al colegio voy a sacar fotos del mismo sitio, van a ver que no hay, solamente puede llegar a haber una marquita a lo mejor de quemado en el suelo. Punto. Vienen los equipos ahora de limpieza en 2 minutos con agua, barredora, ¡pam! No queda nada. Mañana la ciudad como si aquí no hubiese pasado nada, es algo increíble. Aquí en calle Velázquez y Brasil, de Valencia. Y la Rita Barberá se aguanta y no se quema, ni las alitas, es la única que va a sobrevivir. Rita Barberá y el muñeco de anticorrupción. ¿Será? ¿Significará algo? Eso lo dejo a criterio vuestro. Porque los únicos que están aguantando aquí es Rita Barberá, y el muñeco que pone anticorrupción. Exactamente. La ex alcaldesa de Valencia que ha fallecido hace poco. Pero ni las alas se le queman. Ni las alas se queman y se el mantiene muñeco intacta de Rita Barberá, anticorrupción que por está al favor. lado, Esto para son los últimos que aguantan, no sabemos por qué. Tenemos que ponerlo. Es un mensaje. Sí, totalmente. Esto es para cuarto milenio. ¿Por qué sobrevive Rita Barberá al fuego del infierno?
las manos y se le quema. Bueno, estamos diciendo esto porque Rita Barberá es nuestra fallecida ex alcaldesa de Valencia. Y con su sonrisa sobrevive a las llamas. No ha quedado ni Trump ni Rajoy, pero Rita sigue ahí. Imaginaros, yo siempre me gustaría ver desde un helicóptero cómo se ve la ciudad toda incendiada así. Bueno, ya ni hablar, ya que me ríen cuando hablo del impacto medioambiental. 800 fallas quemándose. Mira, siguen tirando los bomberos sobre mi ventana, agua. Bueno, por lo menos me están regando un poco las plantas. Pero claro, lo importante es mantener mojadas las fachadas, que tengan mucho calor. Se ha dado casos de ventanas que se han quemado, pero enseguida las pagan, no pasa nada, pero tampoco mola demasiado, que quemen una persiana. En día Flor que está haciendo también un reportaje en directo, Florencia Moraga, Vaquera del Espacio, una blogger increíble. ¡Ole! Vamos, publicítate, ¿dónde estás? ¿Dónde le pueden ver lo tuyo, Flor? Vaquera del Espacio, pero con esta cara, vaqueradelespacio.com. Vaqueradelespacio.com. Recomendable, totalmente. Seguimos viendo del otro lado, ya me está cayendo la... Se me está derritiendo el teléfono a mí. En un momento una olla de calor. Sí. Bueno, se le queman solo las alitas. ¡Vamos, Rita! ¡Aguanta, Rita! Sigue sobreviviendo al pasto de la llama. Con el alcohol que lleva encima debería ya haber encendido. Tiene la fallera mayor. Le hice hacer un saludo para ti. Fallera mayor de esta falla. Bueno, y mañana, bueno, ya está en Vaquera del Espacio, Fallas 2017, está un resumen de este año. Y mañana ya voy a colgar también estos vídeos, también están en el canal de YouTube de Vaquera del Espacio, todo lo de este año, Fallas UNESCO 2017. Y especialmente desde la planta hasta la crema de esta falla, que es la falla de mi barrio, Extramur Velázquez. Solo me quedará y llegarme hasta la Plaza de la Virgen a sacarle fotos a la ofrenda, al manto de la Virgen. Y se nos está quemando Rita. Ahí está, ahí prendió. Esta falla está el reportaje fotográfico de otro año en Vaquera del Espacio también, se llama Falla Cuarteto Amor Velázquez. Bueno, y este año, como prometí, va a ser en vivo.
en directo. Vídeo. Y ya culminaron las fallas. Un año hasta que vuelvan las próximas. Para el resto de la ciudad no pasa nada, pero para los falleros es nuevamente comenzar un año después de esta ceniza. Ya comienzan el año a recaudar dinero para el año que viene, para ofrecernos nuevamente otras fallas. Comienzan a trabajar los maestros, los artesanos, falleros. También comienzan a trabajar para el Minot del año que viene. Claro, el bombero se hartó. Para los que no conocen fallas, una vez en la vida merece la pena venir. La plantani es cuando estaban las grúas, se llama planta, lo que pasa es que son un montón de palabras en valenciano. Plantás cuando estaban las grúas poniendo el ninot. Ninot son los muñecos. Ese día se llama la planta, que tiene que suceder el 15 de marzo. Que en realidad siempre empieza un poco antes porque es imposible, si no. Y la crema que es hoy es la quema, es esto. Bueno, gritando desde arriba que hay gritando tabaco. ¿Tienes ni vergüenza? Bueno, ya. A ver qué dice mi amigo. Soy un animador en el cuento. Hoy unas 800 fallas, ninot, que van a terminar quemándose en esta noche de San José, noche de la crema. ¿Ya os queréis ir a casa? Bueno, creo que voy a ir desconectando porque ya esto está finiquitado. Hablaba de las plantas, de mis plantas. Sí, porque como están tirando agua para las ventanas, digo, bueno, ensucian la ventana, pero por lo menos riegan las plantas. Bueno, me voy a ir despidiendo porque esto ya está casi acabado. No queda nada. Las últimas fotos de la fallera en su último mandato. Y me voy a dormir porque estoy bastante cansada. Y mañana hay que trabajar. Mis amigos de Madrid no, porque en Madrid tienen la suerte de que es festivo, pero aquí no. Ya hemos tenido bastante festivo, aunque el día siguiente de las fallas debería ser festivo, porque estamos muertos todos. Pero bueno, nada. No nos quejemos, no nos quejemos. Mañana estaremos como zombies. No nos pidan demasiado, por favor. El resto de España, que nos tenga un poquito de paciencia, que venimos sin dormir demasiados días y estamos muertos matados. Gracias, Ani, te mando un beso gigante. Te quiero mucho. Después nos mandamos mensajitos. Chao, linda. Buenas noches a todos. Me despido. Siguen cayendo pedacitos. Y como se dice en Valencia, fins demà. Adeu. Besos, besos.